Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sala 2 del primer encuentro de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, primer encuentro iberoamericano de Genealogía, Historia y Ciencias Afines. En esta hora vamos a presentar, vamos a ofrecer una nueva ponencia que está encabezada por doña Rebeca Gerardina Padrón García, a la cual presentaremos a continuación. No obstante, antes sí quisiera recordarles que tienen una serie de obsequios y de promociones que nos han ofrecido desde MyHeritage, por cortesía de la empresa, y tanto por MyHeritage como también por la SIGE, una serie de regalos a los cuales ustedes pueden acceder y cuya información tienen en el enlace que les acabamos de poner en el chat. Mi nombre es Juan José Llena, soy el secretario de la asociación y les recuerdo que lo que es la ponencia en sí va a tener una estructura de media hora aproximadamente, en la que la ponente nos va a ofrecer el tema de su charla y posteriormente tendremos una ronda de preguntas para que tendrán que solicitar un turno de pregunta a través del chat y después nosotros les iremos dando el turno de palabra. Dicho lo cual, si me permiten, voy a hacer una breve presentación de nuestra ponente. En este caso, doña Rebeca es miembro del número del Instituto Venezolano de Genealogía, es licenciada en Artes y en Educación por la Universidad Central de Venezuela, así como diplomada en Derecho Internacional de Refugiados y en Visiones Críticas de los Derechos Humanos. Asimismo, en 2020 obtuvo el grado de doctora en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello y ha realizado diferentes maestrías de posgrado sobre Historia de Venezuela y también sobre sus relaciones internacionales. En cuanto a su carrera profesional, muy amplia, además de todas sus referencias en el mundo del diseño gráfico y de otros temas, ha trabajado como profesora y ha elaborado el diseño curricular de cine e historia del diplomado en la enseñanza de la historia dentro del programa de las maestrías de Historia de Venezuela e Historia de las Américas, y su labor educativa se ha desarrollado en diferentes instituciones como la Universidad Católica de Andrés Bello, la Fundación Polar y la Casa de Estudio de la Historia de Venezuela Lorenzo Mendoza Quintero. La ponencia que nos presenta, todo hay que decirlo, es uno de los temas, aborda uno de los temas que más tiempo ha ocupado en su interés histórico y genealógico: la idiosincrasia y la evolución de la esclavitud en la sociedad americana, más concretamente en la del antiguo virreinato de Nueva Granada y posteriormente en la República de Venezuela. Desde luego es todo un análisis a tener en consideración como uno de los grandes temas punteros desde hace pocos años en el estudio genealógico de las sociedades iberoamericanas, y además un tema en el que la ponente pues, ya nos ha mostrado su conocimiento en diferentes tertulias genealógicas organizadas por la SIGE. Dicho lo cual, por mi parte solo me queda darle de nuevo las gracias por participar en este encuentro. Le cedo la palabra a Rebeca, a doña Rebeca, para que continúe esta ponencia tan interesante que nos tiene. Gracias, adelante. Gracias, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches también a los compañeros. Muchas gracias a la Sociedad de Genealogía Iberoamericana de Historia, Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia, por este primer congreso. Espero que sean muchísimos más. Bueno, el día de hoy les traigo una investigación. Esperemos que se comparta la presentación. Bien, se llama Un caso de movilidad social y espacial transatlántica, África, Europa, América, siglo XVIII, XIX, XX, y bueno, del siglo XVIII al siglo XX. Se llama Del estigma africano al blanqueamiento, la familia Churión, un caso de movilidad social transatlántica, siglo XVIII, siglo XX. Siguiente lámina, por favor. Esta lámina, este trabajo está insertado en mi trabajo de tesis doctoral, que está en la línea de investigación Redes de Parentesco, Familia, Espacio y Sociabilidad. La familia Churión, origen de esclavo, y posteriormente avanzando siglo XVIII, déjame quitarme Después, posteriormente, se empieza con una familia de origen esclavo. Al pasar los siglos se enlazan y se emparentan con canarios y ya a finales del siglo XIX se emparentan con más o menos un poco bien, la movilidad espacial de las familias canarias, la movilidad espacial y transatlántica de la familia de los sefardíes. Pero hoy solamente les traigo el caso de la familia de origen esclavo. Siguiente lámina, por favor. Bien. Un segundito, un momento, Rebeca, permíteme. Esta lámina que vemos acá
Bueno, no la veo. Un segundo, Rebeca. No me... Ah, vale, que no me oigas. Dame un segundito que voy a hacer una cosita. A ver. Ok. Perdona, Continúo. Ahí la tienes. Ya está. Ok. ¿Dónde está el mapa? Bueno, como bien estaba comentando, este trabajo de investigación inicia en el siglo XVIII y termina en el siglo XX. Y es una movilidad transatlántica que inicia en África, en este caso de la familia de los esclavos. Inicia en África, pasa la isla de Trinidad y posteriormente termina en Venezuela. Este mapa de arriba es un mapa en tiempos de Luis XV y es más o menos digamos que el mapa referencial de la época. Ya el mapa de abajo es un grabado del mapa que se utilizaba para 1730, siglo XVIII. Bueno, esta familia de esclavos viene de África, pasa por Trinidad, pero ellos son de Pichón. Esto se enlaza con Ochurio e Iturbide, que es de España, y pasa de Europa, América Latina y el Caribe. En eso nos encontramos con esta muchacha llamada María Josefa Francisca, hija de María Francisca, que es la que viene de África, y llega a Trinidad. Tiene una muchacha llamada María Josefa, y ahora veamos la siguiente lámina. ¿De dónde viene el apellido Churión? El apellido Churión viene de la palabra vasca churi o tejuri, pero se dice churio. Siguiente lámina, por favor. ¿Aló? Se ve la siguiente. Ahora sí. Ok, el apellido Churio o Chaurio proviene de la palabra vasca churio, que se escribe T-X-U-R-I, que también se escribía en algunos documentos, se puede encontrar con Jurion o con X o Surion, que fonéticamente se pronuncia churio. Ahora, ¿qué sucede cuando llegan aquí? Cuando llegan aquí hay muchos documentos de inicios del principio del siglo XVIII, 1709, 1750, inclusive hasta 1760, donde vamos a encontrar este apellido de estas personas, de esta familia de esclavos, donde se escriben Chaurio, Churión, con Surión, pero en realidad es la misma familia. Ahora, cuando se busca el significado de la palabra vasca, churión o churio significa blanco. No sé por qué, pero mágicamente se enlaza con esta familia porque ellos, desde que el momento que le dan la carta de libertad a esta muchacha esclava, comienza un mecanismo de movilidad social y espacial de búsqueda del blanqueamiento y de la igualdad. Siguiente lámina, por favor. Bueno, ¿cómo se inicia esta investigación? Esta investigación, el siglo XVIII se enlaza con el siglo XX a partir de dos documentos. Un documento del siglo XX es una carta de Juan José Churión Ascanio, que fue editor del diario La Esfera, un periódico muy famoso en los inicios del siglo XX en Venezuela, el diario La Esfera, y se le conocía como el bachiller Munguía. Esta es una carta familiar a un amigo que él le dice, bueno, puedes decir que mi familia cristiana vieja, sin mezcla de moro o judío, era como mi único maestro extremadamente católica. Mis padres fueron, se me olvidaba, el señor Julián Churión, general de división y coronel de ingenieros, que según discípulos de Cagigal y Mercedes Ascanio, su madre. Bueno, siempre me llamó la atención esta carta, porque él decía allí, sin mezcla de moro y judío.
en documentos que encontré en el Archivo General de la Nación y Archivo Arquidiocesano hace aproximadamente 2007, encontré este apellido, Churión. Y yo dije, bueno, este apellido tendrá que ver con aquel Churión de la carta. Y bueno, por allí pude enlazar finalmente, después de años de investigación, de que efectivamente esta carta él dice que no tiene de moros ni judíos, pero resulta ser que sí tenía, y muchísimo más de lo que uno cree. Siguiente lámina, por favor. Esta carta me llevó del siglo XX a buscar en el pasado el origen de esta familia, descubrir un poco. Entonces encontramos, por ejemplo, en 1713, en el Archivo General de la Nación, una carta de libertad por parte de don Juan Chaurio a María Josefa y su pequeño hijo Pedro Joseph en 1713. Esta carta está en el Archivo General de la Nación. Ahora, fíjense, muy interesante. ¿Quién es don Juan Chaurio e Iturbide? Bueno, él nada más y nada menos que para 1713 el que tenía comerciante real de Guinea, que le otorgó esta carta de libertad a María Josefa. El rey Felipe le otorgó por real cédula a don Juan Chaurio, mire, usted tiene la patente para llevar esclavos a América, a Indias. Y bueno, resulta ser que este señor, don Juan Chaurio de Iturbide, él efectivamente, él se dedicaba, su negocio era a través de los barcos traer esclavos a América. Él llega a Trinidad en 1711, en 1709, perdón. En 1709 él va a Trinidad y conoce a María Josefa, una negra esclava de un hombre español. Y él la compra. Ella aproximadamente tenía 23 años cuando él la compra. Resulta que él la compra en 1709. En 1711 se encuentra una partida de bautismo en la arquidiócesis de Caracas, en la catedral de Caracas, la parroquia principal de Caracas. Se encuentra una partida de bautismo de un niño que tiene esta muchacha llamada Pedro Joseph. En esta partida de bautismo dice que el niño es libre, pero una semana antes había sido registrado también este niño, pero por el socio de Juan Chaurio, el señor Santiago Musnier, que también era socio de la Compañía de Asiento Real de Guinea. Él presenta al niño, que es hija de María Josefa, esclava, y que el niño es esclavo, pero de Santiago Musnier. Esto fue en 1711. Este niño tiene 2 partidas de nacimiento con una semana de diferencia, 2 partidas de bautismo con una semana de diferencia. En 1713, el señor don Juan Chaurio le da la carta de libertad a María Josefa y a su pequeño hijo Pedro Joseph. ¿Cuál es la hipótesis? Mi hipótesis es de que por qué una persona que se dedicaba a comprar y vender esclavos, que cada esclavo era una propiedad, ¿por qué él le va a dar la libertad a 2 propiedades, a una mujer y a un varón? Bueno, porque sencillamente, muy posiblemente, ese niño era hijo de don Juan Chaurio e Iturbide. A partir de esta carta de libertad es cuando la mujer negra llamada María Josefa y su descendencia conforman la familia Churión. Ya no se escribe Chaurio, sino Churión. Y claro, cuando uno lo ve en plural, no, la familia, los Churión, tú sabes, los Churión. Entonces, los Churión, la familia Churión, quienes accederán a unos mecanismos a través de las reformas borbónicas de movilidad social y racial. No solo por medio de las reformas borbónicas, sino también por la participación en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Federal ya para el siglo XIX, y un proyecto progresista en la modernización de Guzmán Blanco en 1870, y se vinculan con la actualidad ya para el siglo XX. Sigue, por favor. No la veo.
Ya va. Ajá, aquí está. Ok, don Juan Chaurio e Iturbide, que era este señor que tenía la Real Compañía de Guinea, que tenía la concesión por el rey. Don Juan Chaurio e Iturbide, natural de Villascaín, Guipúzcoa, España, o de don Juan Chaurio y doña Estefanía de Iturbide, vecinos también de Azcaín. Los documentos de esta familia se encuentran en la parroquia San Juan de la Luz. Están digitalizados. Se encontraron posterior a la investigación y sin embargo se piensa hacer como un artículo complementario a lo que se había encontrado de este señor, de esta familia. A finales del siglo XVII se dedicaba al contrabando de esclavos en Maracaibo, Margarita, Trinidad, las islas del Caribe. Hijo de un diplomático de la monarquía española. En 1707 suscribió un contrato en la isla del Caribe, en Martinica, posesión francesa, con el almirante Jean-Baptiste Duquesne, representante de la Real Compañía de Guinea, quedando así como el representante oficial y legal de la misma en territorio de Indias Occidentales. En 1722, el 9 de mayo, la corona española, a través de una real cédula, le concede el arrendamiento de las tierras de Villa de Nuestra Señora del Rosario de Perijá, en Maracaibo, para la pacificación de indios. Y para ello, la monarquía española le concede también licencia para llevar esclavos. ¿Qué pasa? Este señor don Juan Chaurio, entre 1703 y 1719 se dedica al contrabando y al mundo de la navegación, no solamente del contrabando de esclavos, porque hay muchos, se encuentran en los expedientes del Archivo General de la Nación, Academia Nacional de la Historia, inclusive en los de Curazao, que este señor no es que era problemático, sino que él era español, pero no era español, era francés, pero no era francés. Bueno, en realidad, él lo que se dedicaba era hacer negocio. Entonces, él no traía los esclavos de África. Él deja escrito de que para él era mejor comprar los esclavos en las islas del Caribe a los ingleses y a los holandeses que estuviesen ya domesticados y no traerlos de África, que era muy complicado. Lo cierto es que él tenía riñas, problemas con otras compañías y con otros navegantes. Entonces se encuentran documentos, por ejemplo, donde él tuvo una pelea sacando cuchillo con un inglés, con un francés. Es decir, todo por cuestiones digamos, de control de navegación. Este señor, don Juan Chaurio, desde 1703 a 1719, se dedica digamos que a la navegación de comprar y navegar con los esclavos y otros tipos de productos. Pero irónicamente, esta Compañía Real de Guinea funciona hasta 1713. Y después viene la concesión a la compañía de los ingleses, ¿verdad? ¿Qué sucede? Él no dejó el comercio de esclavos porque le dan un poder a los ingleses para que él siga, porque él era el conocedor de los mares del Caribe. Entonces los ingleses lo contratan y él está como capitán de los barcos, según las documentaciones, hasta 1717. Después, hasta 1719, él empieza en 1717 a vender sus propiedades aquí en Caracas. Y es cuando se traslada a Maracaibo. Él estuvo en Maracaibo y murió en Maracaibo en 1751. Por ejemplo, él le pidió a la monarquía española que le dieran el marquesado como marqués de Perijá, pero se lo niegan porque él no cumplió la promesa de llevar 100 familias canarias a Rosario de Perijá, solamente llegó a 98. Y bueno, siguiente lámina, por favor. Entonces siempre tuvo problemas él porque los españoles lo veían como francés y los franceses lo veían como españoles porque trabajaba para la monarquía española. Aquí vemos el árbol genealógico de esta familia. María Francisca, que es la madre de María Josefa Francisca, que es la madre de Pedro Joseph. María Francisca es la que viene de África. El apellido de María Francisca es un apellido que tiene toponímicamente, es un apellido que la ubica directamente en un lugar de África.
Entonces, maravillosamente, no sé por qué la dejaron tener como apellido su lugar de origen de África, pero mágicamente sería interesante ir después a África y conocer ese lugar, ¿no? Entonces, María Josefa Francisca, que es donde comienza la Carta de Libertad con María Josefa Francisca. María Josefa Francisca tuvo Pedro José, tuvo otros hijos, pero ella llegó a casarse con un vasco muy importante de Caracas, donde tenía casatiendas, tenía negocio. Entonces, hubo una vez un historiador que me dijo, bueno, a lo mejor María Josefa Francisca era, aparte de una mujer muy bella, ser negra, pero debe haber sido muy atractiva, muy posiblemente a lo mejor hablaba francés, porque no era muy común de que, oye, qué casualidad, que Chouro tuvo un hijo con ella y después ella se casó con un vasco y vivía en Catedral, en una casa súper ubicadísima, en muy bien estado, en la parte central de Caracas. Una de las hijas de María Josefa Francisca se llama María Victoria del Carmen Churión. María Victoria del Carmen Churión era negra de color, de piel. Esta generación de María Victoria del Carmen Churión es la que se mantiene presente hasta el sol de hoy con este apellido. Ella tiene un hijo llamado Felipe Churión, que fue militar de la monarquía española por las milicias de Pardos. Esta muchacha María Victoria del Carmen Churión es un caso muy particular. Ella tuvo amores con un presbítero llamado Tomás Melo. Tomás Melo fue el padrino de Francisco de Miranda, no el que lo bautizó, no, el padrino de bautismo de Francisco de Miranda y de todos los hermanos y hermanas de Miranda. Es decir, él era de origen canario y por ser de origen canario conocía a la familia Miranda y por eso fue padrino de Francisco de Miranda. Ella tuvo amores con este presbítero y tuvo estos hijos. Uno de ellos fue Felipe y otro fue María Tomasa. Evidentemente no hay documento alguno donde diga que Tomás Melo es el padre, pero por chismografía de la época, de la vida cotidiana, María Tomasa en algún momento demanda a un vecino por falta, palabra de amor, por falta de matrimonio. Y bueno, los vecinos comienzan a declarar de que ella es hija de Tomás Melo. Y bueno, el señor Tomás Melo le deja un terreno a María Francisca, a María Victoria del Carmen, en la parroquia de la Candelaria. La parroquia de la Candelaria es una parroquia que nace en 1750 y ellos se trasladan entonces en 1750 de Catedral a la parroquia de la Candelaria. La parroquia de la Candelaria era más que todo de canarios. Entonces Tomás Melo era de origen canario. Él le da este terreno a esta María Victoria del Carmen y es a partir de allí, de 1750, cuando esta familia se comienza a permanecer allí hasta 1945, 200 años, en la misma parroquia viviendo. Felipe Churión era de la monarquía española, pertenecía a las milicias de Pardos. José Julián Churión, que es el hijo de Felipe, él inicia en las milicias de Pardo cuando tenía 11, 12 años, según el expediente académico militar que está en el Archivo General de la Nación. José Julián abandona la milicia de Pardo y se va con Miranda cuando Miranda viene en 1806. Y a partir de allí comienza una carrera militar independentista. José Julián Churión estuvo en la guerra de la independencia contra la monarquía española. Su expediente está en el Archivo General de la Nación. Él no es conocido históricamente por ser de origen afroamericano o afrodescendiente. Sin embargo, está el libertador Simón Bolívar le da la orden del libertador y lo condecora personalmente. Un hijo de él, que se llama Julián Churión, es ingeniero militar y en la época ya de Guzmán Blanco, va a ser las grandes obras públicas del país, el templo masónico, etc. Pasemos a la siguiente lámina para poder comprender mucho mejor este árbol genealógico. Un segundito, Rebeca. Ahí, ya lo tienes. Ajá.
Ajá. Entonces, encontramos que esta familia está durante 200 años, la familia Churión vivió en la parroquia La Candelaria, y es a partir de esta estabilidad en esta misma parroquia donde se pudo reconstruir digamos que la familia, ¿no? El árbol genealógico de la familia, a partir de testamentos, partidas de defunción, partidas de bautismo, esto a partir del Archivo Arquidiocesano de Caracas, y también documentos que están en Family Search. Posteriormente también estuvieron buscando testamentos, testamentaría en el Archivo General de la Nación, las escribanías a partir de los registros de compra y venta de terrenos y compra y venta de casas en la parroquia La Candelaria. Se pudo comprender un poco más la historia de la vida cotidiana de esta familia. Sigamos la siguiente lámina, por favor. Adelante. Siguiente lámina. Ajá, bueno, a partir de estos documentos de registro de compra y venta de tierras y propiedades de esta familia se pudo reconstruir, incluyendo zonas foráneas de Caracas, Guatire, por ejemplo, que es una zona que está fuera de Caracas, y tenían así, digamos, La siguiente, perdóname, Rebeca, es que te he perdido. ¿Ah? ¿Paso a la siguiente? Ajá. Sí, pasa a la siguiente, por favor. Ahí la tienes. Ok. Tenemos a Felipe Antonio Churión, que es el que era militar, ¿no? Y él se casó 2 veces. Mariana Hilaria Sánchez, que es la mamá de José Julián el prócer, y ella era parda, esclava de Francisco de Miranda, casualmente. La mamá, María del Carmen, Victoria del Carmen, ella compra la libertad de esta muchacha antes de que Francisco de Miranda se fuera para Europa. Y María del Carmen le compra la libertad a esta muchacha y se casa con Felipe. Después ella se muere con los años y se casa una segunda vez con Juana María Muñoz. Con Juana María Muñoz tuvo puras niñas, no tuvo hijos varones, entonces ahí se pierde el apellido. Siguiente lámina, por favor. Ok, o sea, prócer de la independencia, su ficha académica militar está en el Archivo General de la Nación. Él comenzó a servir a la patria en 1806 con el carácter de cabo segundo, y posteriormente se une a la expedición con Francisco de Miranda. Y bueno, y él estuvo en la Guerra de la Independencia y estuvo también en la Batalla de la Victoria junto con José Félix Rivas, y conoció personalmente al Libertador. Mucha documentación sobre este personaje, inclusive sus hijas posteriormente, cuando él fallece en 1854, sus hijas después hasta 1900 estuvieron con el beneficio de que la Fuerza Armada le pagara un beneficio por su padre ser héroe de la independencia. Siguiente lámina, por favor. José Julián se casó 2 veces. Retomando un poquito lo de José Julián. José Julián se casó 2 veces. Una con Petronila Rafó, que es de donde nace José Julián, donde nace Rosauro, donde nace Julián, y donde nace también el otro hermano que fue edecán de Ezequiel Zamora, y con otra muchacha que se llamaba María Gutiérrez. Curiosamente, María Gutiérrez, el apellido de ella era María Gutiérrez Niño Ladrón de Guevara. Pero ella, después de la Guerra de la Independencia, ella se elimina el apellido Niño Ladrón de Guevara y se pierde, y siempre aparece por Gutiérrez. Yo pensaba que al principio eran 3 matrimonios, pero después descubrí que no, que eran solamente 2 matrimonios. Rosauro Churión Gutiérrez es hijo de esta muchacha María Gutiérrez Ladrón de Guevara. Este muchacho Rosauro nació en La Guaira en 1830 y él estuvo en la Guerra Federal. En 1862, el general de brigada Rosauro Churión muere en acción de guerra en la batalla de Chaguaramas, en el estado Guárico, dejando viuda a Estela Josefa Leontina Farfán Carbone, y
huérfanos a sus hijos. Esta muchacha, la Josefa Leontina Farfán Carbonell, ellos se van a la isla de Trinidad, huyen a la isla de Trinidad, por miedo a la guerra federal y a las consecuencias posteriores. Ellos obtienen en la isla de Trinidad la nacionalidad inglesa. Y ellos después regresan a Venezuela y en tiempos del siglo XX, cuando el general Gómez, ellos llegan a ser ingenieros y grandes personalidades en el mundo de la ingeniería, pero ellos son expulsados por el general Gómez por traición a la patria. Y allí entra el gobierno inglés y reclama que, bueno, se está metiendo con su coterráneo, con los ingleses. Y bueno, y estos ingleses, estos muchachos que eran hijos de Rosauro, que tenían nacionalidad inglesa, ellos huyen unos para Brasil y los otros descendientes están en Estados Unidos. Los que están en Brasil perdieron el apellido y los de Estados Unidos también. Sin embargo, se pudieron contactar a los descendientes y a partir de allí se pudo hacer una recopilación fotográfica donde se puede evidenciar los parecidos de las diferentes líneas paralelas a esta generación de Rosauro. Siguiente lámina, por favor. En lo que se carga la siguiente lámina, Rebeca, solo comentarte que te quedan 5 minutos, ¿de acuerdo? Ok, ya vamos a terminar. Pasa la otra, porfa. Sí, ya está. Ok. Ok, Higinio Churión Gutiérrez, hermano de Rosauro y de Julián, él fue edecán de Ezequiel Zamora. Y él también, cuando después que mataron a Ezequiel Zamora, huyó a Apure. Y los descendientes de esta rama están en Colombia. Él se casó 2 veces. Y bueno, y fue un ingeniero y edecán de Ezequiel Zamora. Y destacado, después fue diputado, etcétera. Él murió en 1899. Siguiente, por favor. Bueno, Julián de Sacramento, que fue hermano de Higinio y de Rosauro, pero no de la misma madre en común, él fue el que construyó el templo masónico, la carretera Valencia-Nirgua, fue un gran ingeniero en época de Guzmán Blanco. Siguiente escritor. Gabriel Rafael Vicente Churión, que es hijo de Julián, el ingeniero, él también estuvo en la milicia, pero después la abandonó y se dedicó a la agricultura. Y bueno, él le escribió después, posteriormente, poemas a General Gómez. Siguiente, por favor. El último creo que es Luis Churión. Ajá, Luis Churión, que viene siendo hasta donde termina la investigación, hasta 1945, él fue inclusive canciller de la República y fue poeta, diplomático, encargado de negocios en Estados Unidos. Y bueno, y él murió en 1945 en el Hospital Vargas por un cáncer en la columna. Siguiente lámina, por favor. No tuvo hijos Luis Churión. Bueno, aquí podemos ver entonces la transacción el recorrido transatlántico de la familia Churión, que ya para el siglo XIX se van a emparentar entonces con los canarios y con los judíos sefardíes, que son los otros capítulos del trabajo de investigación, dedicado después a la movilidad social de estas familias canarias y la movilidad social de los judíos sefardíes que ellos inician en España, Portugal, pasan a Livorno, Holanda, Holanda, Jamaica, Curazao, Venezuela y terminan Caracas, La Guaira, Caracas. Puerto Cabello, Caracas, La Guaira. No, mentira, Puerto Cabello, La Guaira, Caracas. Y los pasan en Canarias y pasan directo a Puerto de La Guaira, Caracas. Esto es, los invito a buscar en YouTube un documental sobre uno de estos personajes que se llama Julián Churión, microdocumental en el septenio guzmancista. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero, enhorabuena por la ponencia, Rebeca. Has dado una cantidad de datos abrumadora
no esperábamos menos, porque sabemos que es un tema que tienes muy controlado. Así que enhorabuena por la ponencia y de nuevo gracias por ilustrarnos sobre un tema que además creemos que es de vital importancia, porque dentro de lo que es la investigación genealógica y por supuesto histórica, porque tú estás en ambas, el tema de la descendencia de esclavos es un tema que prácticamente está en boga y desde hace poco tiempo, ¿no? Y creo que lo tuyo es una punta de lanza en un tema como el de la esclavitud en la genealogía. Aprovecho para comentar a todos que se abre ahora ya la ronda de preguntas y para pedir su turno de palabra tienen que hacerlo ustedes a través del chat. ¿De acuerdo? Si alguien quiere comentar cualquier cosa, pues recuerde que lo puede hacer también de viva voz pidiéndola. Vamos. Muchísimas gracias, Cristian. Estupenda. Mariano, te silencio porque estás ahí. Bueno, de Gustavo Abreu nos dice que felicitaciones a la profesora Rebeca, en este caso a la ponente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quieres hablar, Camilo? Sí, adelante. Le quería preguntar a Rebeca, ¿cuál es el ascendiente de ella en este caso? Bueno, ¿Cuál de todos los chicos? Mi ascendencia es directamente María Francisca, la que vino de África. Yo sé, pero el más próximo, no el más lejano. No, el más próximo, bueno, el más próximo De tengo los que mencionaste, pues. ¿Ah? El churión más próximo que mencionaste es ¿cuál? Ascanio, No, perdón, Higinio, ¿cuál? Ok. ¿Cuál de ellos? Es Julián Churión, el ingeniero. Ok. Sí. Preguntas para nuestra ponente sobre los Churión y su ascendencia esclavista. Yo, por mi parte, en lo que se animan nuestros concurrentes, sí quería preguntar a la ponente, a Rebeca, ¿qué dificultades has encontrado a la hora de localizar documentos que hablen sobre esa posible ascendencia esclava? Es decir, ¿qué documentos son la clave, aunque nos has mostrado bastantes durante la presentación, y cuáles son las mayores dificultades con las que te has topado a la hora de acordar que este dato era el correcto y no otro? Bueno, dificultades uno encuentra en el archivo cuando uno se encuentra con documentos que son casi galletas y que la tinta está traspasada. Entonces tienes allí que digitalizarlo con mucho cuidado y posteriormente hacer un trabajo en Photoshop y tratar de leer el documento. Realmente esta investigación empezó como un hobby. O sea, siempre cuando pequeña mi abuela me hacía un árbol genealógico y yo decía, sí. Resulta que un día me fui para el archivo y encontré un documento, tenía esta carta del siglo XX, la carta del siglo XX, y un día tenía en el archivo y encontré un documento con este apellido y dije, ¿será que tiene alguna conexión? Entonces yo iba recopilando todo lo que iba con este apellido, yo iba recopilando. Claro, Family Search ayudó muchísimo en el sentido de que Family Search tiene registros parroquiales digitalizados que no estaban accesibles en ese momento. Por ejemplo, los de la parroquia Altagracia. Ir a la parroquia Altagracia uno dice pedir los libros. Ya en el archivo que yo había adelantado algo. Pero las dificultades creo que más que todo es cuando los documentos están también conservados, eso no, pero cuando uno ya comienza a investigar, uno tiene como un olor así como que busco aquí, busco allá, y cuando ya tú sabes cuándo está ordenado y en dónde están ubicados, uno sabe, porque uno va haciendo como un esquema, una metodología de trabajo y es localizable. Lo único que sí que se me ha dificultado y que sé que están en la isla de Trinidad son documentos. Tengo la fecha, los tomos, todo, y bueno, espero en algún momento ir a la isla de Trinidad. Y yo sé que los de la isla de Trinidad me van a llevar a mucho más allá, que es con la conexión directa con África.
Y entonces, eso por la parte de la familia de los esclavos. Ahora, por parte de las familias del origen sefardí y de los origen canarios, ha sido también, la de los canarios la reconstruí a partir de los defunciones y matrimonios de Family Search, conjuntamente con los testamentarías que estaban en el Archivo General de la Nación. Fue a partir de allí que también la limitación espacial de ir a Canarias a revisar documentos. Sin embargo, se pudo reconstruir bastante. Ya, entiendo. No, la verdad es que es muy interesante. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Daniel García Magariños, que ha solicitado el turno a través del chat. Adelante, Daniel. Hola, Rebeca, gracias por la presentación, que es fascinante estos asuntos. Tenía la curiosidad, has comentado que conocíais el apellido del, creo que era María Francisca, la antepasada africana, y el lugar de origen de África, pero no he visto, no he oído la parte de qué parte de África es exactamente. ¿Sabes el lugar o la zona de dónde era? Sí, el lugar era algo así como ya. Lo que pasa es que ese documento lo encontré hace como un mes y no lo anexé a la presentación. Pero te lo busco y te lo comparto en la próxima vez. Pero algo así como algo así. Y lo busqué y sí existe. Sí, porque es como una cosa, vamos, un golpe de suerte muy grande, no es nada habitual, me imagino. Sí, qué bien. ¿Más preguntas para Rebeca, para nuestra ponente, sobre su ponencia? Sí, adelante, Camilo. ¿En qué momento llega la conexión sefardí? ¿Julián se casa con una sefardí o quién vuelve a Curazao? Ok. Bueno, llega ya para 1880 y es precisamente la rama de Julián, uno de los hijos, que son los que se van a casar con unos judíos de apellido Baz, B-A-Z. Y estos Baz provienen de Curazao, pero más atrás vienen de Jamaica, más arriba después vienen de Holanda, Livorno, España, Portugal. Ok. A este respecto, una pregunta. ¿Es posible que estos Baz sean los mismos Baez que descienden de Jacob Baez? Sí, son los mismos, pero no la misma línea. Tienen uno en común, pero por allá por 1400, 1300. Pero se escribía, no, hay uno que es Baez, que no es el mismo. Y hay uno que se escribe B-A-I-S, que son algunos que estaban en Livorno, pero no son los mismos genéticamente. Vale. Pero Baez es un apellido diferente a Baz. Son dos apellidos diferentes. Y en Curazao y en Holanda son diferentes ambos. Sí. Interesante. Muchas gracias. Le damos la palabra a Fernando Sabido. Adelante, Fernando. Te abrimos el micrófono. Ya puedes hablar. Muchas gracias, Rebeca, por esa ilustración sobre pero el Churrión y Iturbide. Tengo aquí una noticia, viendo con lo sabido, que el 27 de septiembre de 1821, las tropas encabezadas por Agustín de Iturbide entran triunfalmente en la Ciudad de México. Y un día después, con la independencia. Y él se proclama emperador con el nombre de Agustín I. De Iturbide, un conocimiento, por si no lo sabía comentar, pero más que nada. El segundo apellido de Iturbide. Gracias. No sabía este dato. Y dice, un año más tarde fue proclamado emperador. Solo tuvo casi 10 meses. Se tuvo que exiliar y su regreso desde Inglaterra fue fusilado el 19 de julio de 1824 y sus restos están enterrados en la Catedral de México desde el 26 de octubre de 1838. Por si te interesa. Sí, ya lo noté. 1800. Gracias por el dato, Fernando. Aquí tengo la foto del general Iturbide. A ver, súbelo un poquito para que lo podamos ver. Si eres tan amable.
Sí, se le ve con el uniforme, sí. Exactamente. Sí. El general Iturbide, el emperador primero, el que proclamó la independencia. Primero luchó a favor de los españoles para que se restituyera lo que es la Constitución de 1812 y después se volvió y proclamó la independencia de México. Las dos tienen, como quien dice, una diáspora entre una cosa y la otra. Interesante. Nada más que para comentártelo, más que nada, para que supiese algo más. Muchas gracias, Fernando, por la aportación. Vale, gracias. Rebeca, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna consulta para Rebeca Padrón, que nos ha brindado esta estupenda charla sobre la familia Churión? Adelante, Alberto, te abro el micrófono. Bueno, ya lo sé. Por curiosidad, y yo debería saber esto, pero no lo sé. ¿Había alguna ley o alguna tradición que no se podía uno casar con alguien que había sido esclava, digamos, en Venezuela? Y sé más de eso en el Caribe, pero no estoy seguro en Centroamérica. En los Estados Unidos, por supuesto. Sí, claro. Pero bueno. Sí, había, por supuesto, y es por eso es que vienen después los casos de disensos y dispensas matrimoniales, donde las calidades están allí en juicio. Por ejemplo, María Tomasa Churión, que es hija de María Francisca, hija de este presbítero canario, ella demanda a su vecino, que era igual que ella, parda, ¿verdad? Y una de las cosas que alega ella, bueno, ya va un momentico. Mi novio, el chico que me gusta, es pardo. El papá dice que no nos podemos casar. El papá es canario, es blanco de orilla. Pero él no se da cuenta que su esposa es negra. Entonces, ¿por qué dice que yo no me puedo casar porque yo soy mulata? Sí, mi papá también es canario, es vístero, y mi mamá es negra. Entonces, allí hay un asunto de color de piel, de no echar para atrás el color, como quien dice. Después, el hermano de María Tomasa es demandado por una muchacha negra, donde él la deja embarazada. El hermano de María Tomasa no era de color oscuro, era blanco. Y entonces este expediente es la otra cara de la misma familia, el mismo núcleo familiar. Es decir, María Tomasa en un caso y el hermano Joseph Bruno en otro caso. Entonces Joseph Bruno es demandado estando él casado, porque él estaba casado. Una muchacha lo demanda porque la dejó embarazada. Y entonces resulta que el problema familiar dice, no, lo que pasa es que esa muchacha como es negra y mi hijo es blanco, ella lo que quiere es no echar un salto atrás, ella lo que quiere es avanzar. Ella quiere avanzar al blanqueamiento. Lo que estoy viendo es un asunto de estigmas mentales, por eso es que yo le coloco el estigma africano al blanqueamiento, que los estigmas más que todo son mentales. Pero eso es algo que lo que me está contando. Todavía hoy por hoy existen. Y de hecho, en la Carta del siglo XX lo vemos cuando Juan José dice, no tengo demoros, ni judíos, ni nada por el estilo. Entonces, digo, claro, porque tienes un estigma mental de que no tengo demoros, ni judíos, ni de esclavos, ni de nada de eso, porque eso es malo. Pero entonces, eso no es lo que estoy pidiendo, lo que estoy preguntando. Le estás hablando de algo familiar, opiniones familiares, no leyes. Ajá. No leyes. Están las leyes de Estados Unidos, no había manera de que tú pudieras casarte con una persona que tenía una otra de negro, porque era ilegal. No que el padre decía que no y la madre decía que quería avanzarse. En el Caribe, particularmente en Cuba, particularmente en La Habana, en las ciudades grandes, eso no era problema familiar, más que todo. Pero en Estados Unidos no era así. La gente que visitaba los Estados Unidos a Cuba en el siglo en los 1800 particularmente, estaban asolados. Hasta el mismo Humboldt, que visitó a La Habana, estaba frío porque decía que nunca había visto tanta manumisión de esclavos en ningún lugar, ¿me entiendes? Y tratado de esclavos de esa manera. Pero yo lo que no sé es si en Latinoamérica era una cosa que era un problema familiar o un problema legal. Que eso es lo que estoy tratando de entender.
No, la monarquía española sí tenía la legislación donde no se podía tasar calidades diferentes. Por eso es que están los casos de dispensas y disensos matrimoniales, que después, posteriormente, la monarquía aprueba las gracias al sacar, donde tú tenías que probar a través de un árbol genealógico que podías acceder al derecho de un blanco. Esto es hacia 1795 que se aprueba las gracias al sacar. Pero mucho antes, inclusive en las 7 partidas, también está estipulado los casamientos que no estaban, que no eran iguales. Eso está estipulado en las 7 partidas. Yo tenía entendido que las 7 partidas trataban a los esclavos más como unos prisioneros de guerra, pero no como una cosa que era racial. No, sí, la lo razón tiene, era lo que tiene. cualquier persona en aquel momento en España podía ser esclavo. El mismo Cervantes terminó como esclavo. Por Pero 7 las años. 7 partidas tienen su parte que habla de la parte racial, de los colores de piel. Inclusive también está en el derecho canónico, también está estipulado. Cuando le dan permiso a alguien casarse que no era igual, en las partidas de matrimonio dice la resolución, digamos que la resolución, pero no la resolución, que se da a entender que según las leyes, las constituciones sinodales, así que se llama, las constituciones sinodales. De acuerdo a las constituciones sinodales, se están casando, entonces eso quiere decir que hubo un expediente de un caso de disenso o dispensa matrimonial donde hubo un juicio y finalmente le dieron permiso para casarse. Es que yo he oído opiniones, gente diciendo que el tatarabuelo se iba a casar con una mulata, pero la única razón que no lo dice porque la mulata no tenía dinero, no tenía prestigio, y se casó con una mujer blanca española porque podía avanzar socialmente, pero no que era una ley que no se podía casar con ella. Perdón. En todo caso, no sé, Perdón que interrumpa, Alberto, perdóname. Pero en este caso entiendo que la tatarabuela no es del siglo XVIII, que es del momento en el que nos está hablando Rebeca. No obstante, como queda una persona por intervenir y se nos acaba el tiempo, voy a dar la palabra brevísimamente a María Victoria García para que formule su pregunta y con ella terminamos este debate. Adelante, María Victoria. Ay, muchísimas gracias. Bueno, hablando otra vez de Cartagena de India, nosotros tenemos una gran población descendencia de esclavos, pero es muy difícil, y ahí viene la pregunta, si no es por las partidas de bautismo que dicen Josefa tuvo una hija llamada María y Josefa es esclava de fulana de tal. Y de ahí para atrás nosotros no hay forma de encontrar quién era Josefa y quién era María. Después, como no tienen apellido, tampoco se puede seguir la genealogía de María, digamos así, de la niña o del niño. A veces tomaban los apellidos de los patrones, porque aparecía o aparecen en las partidas de bautismo, aparecen Josefa García, por ejemplo. Pero eso ha sido una de las inquietudes mías de cómo conseguir una ascendencia y hasta dónde se puede conseguir ascendencia en un sitio como Cartagena. Primero que tenemos el problema de la falta de los libros parroquiales, que por la humedad se han dañado muchísimo, pero muchísimo. Y llegamos simplemente hasta ahí, ¿no? Esa era la pregunta mía que tenía. María Victoria, existen otros documentos que, por ejemplo, pueden ayudar, empezando desde el presente al pasado, pero existen, por ejemplo, testamentos de los amos, los blancos, que dejaban en sus testamentos los nombres de sus esclavos, los hijos de estos esclavos, e inclusive dejaban también, por ejemplo, sus bienes a algunos esclavos, que le podían dejar a algunas esclavas o esclavos. A partir de estos documentos puede servir para ir a reconstruir. Otra forma es con el ADN. El ADN ayuda muchísimo
Y entonces en Cartagena, que era un puerto de esclavos, evidentemente creo que en el Archivo General de Colombia existen muchísimos documentos de embarcaciones y sale la lista. Claro, todos son María Josefa, María Francisca, María, todas son María. Sin embargo, salen los nombres a quienes fueron vendidos. A partir de estos documentos que no son precisamente de función, matrimonio o bautismo, pueden ayudar a reconstruir. Y una herramienta muy valiosa que sirve hoy en día para la reconstrucción de una genealogía es el ADN. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, María Victoria, por esta última pregunta. Por mi parte, vamos a cerrar ya esta sala, así que agradezco a la ponente, a Rebeca Padrón García, su intervención, que ha sido muy interesante. Creo que todos estaremos de acuerdo. Así que mis felicitaciones, tanto en nombre de la SIGEC como de todos los presentes. Y solo recordarles que a continuación tendremos una mesa redonda en la que estarán algunos de los ponentes que han tenido su presentación en este encuentro y que se abrirá un pequeño debate, primero entre ellos y posteriormente aplicable a todos ustedes, siempre y cuando quieran intervenir, sobre la genealogía en los tiempos que corren. Ahora después haremos una breve introducción. Les ha puesto Daniel García Magariños en el chat el enlace al que deben acceder para esta sala de debate común. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, Rebeca.